Hola, en este vídeo vamos a ver cómo se calcula el área y el volumen de una pirámide regular de base cuadrada. Que nos hayan dicho que es una pirámide regular ya implica varias cosas. Que la base tiene que ser un polígono regular y por tanto si es de base cuadrangular es un cuadrado, y que es una pirámide recta, es decir, el vértice o cúspide caería sobre el centro de la base. La mayoría de los ejercicios que podéis encontrar por YouTube lo que hacen es calcular este volumen y este área a partir del lado de la base, es decir, el lado del cuadrado y la altura. En este vídeo lo vamos a hacer a partir de otros datos. Vamos a hacerlo a partir del apotema y la altura en el primer ejercicio, y en el segundo a partir del apotema y el lado de la base. Como veréis, será básicamente lo mismo, lo único que es saber buscar la parte o el lado que falta a partir del teorema de Pitágoras. Bien, lo primero vamos a recordar las partes de una pirámide que tenéis ahí bien marcadas. Está la altura, que es la distancia del vértice a la base. Bien, el lado de la base, que es el lado, en este caso, del cuadrado. Y luego tenemos la apotema de una pirámide. La apotema de una pirámide, que es la que está marcada en color azul, es la línea, el segmento que une el vértice con la mitad del lado de la base. Ese se llama la apotema. En algún libro también habla de apotema de la base como el punto que une la mitad del lado con el centro de la base. La mitad del lado de la base con el centro de la base. En este caso, la apotema de la base, como veis, es la mitad del lado al ser un cuadrado, del lado del cuadrado. Bien, pues el primero que vamos a hacer, el primer ejercicio, como bien os he dicho, es calcular la altura y el volumen, y los datos que nos dan es que la apotema, la voy a llamar AP, es de 10 metros, y en este caso también nos da la altura, que se suele marcar como letra H, y esta es de 20 metros. Vale, el volumen y el área de una pirámide, el volumen de una pirámide, como todas las figuras que terminan en pico, el volumen es el área de la base por la altura de la pirámide partido por 3. En este caso, el área, al tener solo una base, es el área de la base más el área lateral, siendo el área lateral 4 veces el área de un triángulo. Al ser una pirámide regular, los triángulos son iguales porque los lados de los cuadrados, pues como sabéis, son los 4 iguales. Bien, empecemos calculando, si queréis, el área de la base. Claro, aquí tenemos un problema, no conocemos el área de la base, no podemos calcular el área de la base, porque recordemos que el área de la base, al ser un cuadrado, es el lado al cuadrado. He aquí el primer problema, no tenemos el valor del lado. Vamos a dibujar en rojo sobre la pirámide los datos que nos dan. Nos dan la altura y nos dan la apotema. Bien, tendremos que buscar un triángulo rectángulo para poder utilizar Pitágoras, en el cual intervengan, si podemos, la altura y la apotema, y la incógnita sea el lado. Bien, en vez de la incógnita al lado, podemos llamar la incógnita a la base, a este segmento que une la altura con la apotema, que es lo que se llama apotema de la base, A sub B. Bien, si dibujamos este triángulo aquí, tenemos este triángulo rectángulo, voy a dibujarlo un poco mejor, perdonad, donde tenemos que la altura la conocemos, es 20 metros, y la hipotenusa también la conocemos. Por cierto, esto está mal porque el apotema tiene que ser mayor, están cambiadas, perdonad. La apotema es 20 metros y la altura 10 metros, no puede ser más grande la altura que la apotema. Ya veis que es por Pitágoras la hipotenusa tiene que ser mayor. Y lo que desconocemos entonces es la apotema de la base, que si queréis podéis llamarle X también. Una vez que calculamos esta X, como os dais cuenta, el lado será el doble de esta X y ya podremos calcular el lado del cuadrado y por tanto el área de la base. Aplicamos el teorema de Pitágoras y tenemos aquí que 20 al cuadrado es igual a 10 al cuadrado más la apotema de la base que hemos llamado X al cuadrado. Si despejamos de aquí X cuadrado,
tendremos que es 400 menos 100, 300 metros cuadrados. Luego x será la raíz de 300, que lo podemos poner como 10 raíz de 3 metros. Recordemos que lo que queremos es el lado, que el lado será 2 veces la raíz de 300 o 20 veces raíz de 3 metros. Bien, una vez que ya tenemos el lado, nos permite calcular sin problema el área de la base. Escribiré aquí arriba. Esto nos permite calcular el área de la base, que será L al cuadrado. Vale, será 2, vamos a ponerlo así, raíz de 300 al cuadrado. Recordar que elevar al cuadrado un producto es elevar cada una de los multiplicandos. 2 al cuadrado es 4 y la raíz de 300 al cuadrado es 300. Para darnos un total de 1200 metros al cuadrado, porque se trata de área. Bien, ya tenemos el área de la base y para el volumen necesitamos la altura que nos la dan. Pues venga, calculemos aquí el volumen. El volumen acabamos de ver que era el área de la base por la altura partido por 3. El área de la base 1200 metros al cuadrado. La altura vale 10 partido por 3. Vale, podemos hacerlo de forma mecánica. 12 entre 3, 4. Y me quedarán 3 ceros y el 10, 4 ceros. 40.000 metros cúbicos, unidades de volumen. Vale, si ahora queremos calcular el área, recordamos que el área total era el área de la base más el área lateral que habíamos visto que era 4 veces el área del triángulo. Vale, vamos a calcular el área del triángulo. Para eso, pues vamos al dibujo de arriba y, por ejemplo, en verde marcamos el área del triángulo que buscamos. Estamos buscando el área de este triángulo que forma cada una de las 4 áreas caras laterales. Lo vamos a dibujar aquí aparte. De aquí tenemos que ver, vemos en el dibujo que la base de este triángulo es lo que es el lado del cuadrado que acabamos de ver antes, que era L 20 raíz de 3. Y por otro lado, la apotema es justamente la altura de este triángulo. Fijaros, aquí se ve bien. Si la pinto de color rojo, la apotema, fijaros, la apotema, quizás la pinto de otro color para que lo veáis mejor. La pinto de color azul como estaba antes. Esta apotema coincide con la altura del triángulo. Es decir, hemos visto que esta altura coincide con la apotema, que creo recordar que era 20 metros. Vamos a comprobar los 20 metros. Sí. Bien, pues una vez que tengamos esto, el área del triángulo, que como bien sabéis es el área de la base, o sea, el lado de la base por la altura partido por 2, la base es el lado que hemos visto que es 20 raíz de 3 y la altura otros 20. Todo ello partido por 2. Esto me da 40 entre 2, 400 entre 2, 200 y raíz de 3. Como hablamos de área, metros al cuadrado. Esto nos permite ya calcular el área total. El área total serán el área de la base, que la habíamos calculado por aquí, y era 1200 metros cuadrados, más 4 veces el área del triángulo. Es 4 veces 200 raíz de 3, es multiplicar esto por 4, nos queda 800 raíz de 3. Todo ello en metros cuadrados. Vale, si queréis hacer el valor aproximado no tenéis más que utilizar la calculadora. Yo lo dejo así. Bien, vamos a por el otro problema que os había comentado. En este, ahora lo que nos dan son los siguientes datos. Nos dan que la apotema es de 16 decímetros y que el lado es de 6 decímetros. Vale, pensar ahora cómo lo haríais y ahora vemos cómo lo haremos.
Supongo que os habréis dado cuenta ahora de que el dato desconocido es la altura y que vamos a necesitarla para calcular el volumen de esta pirámide. Bien, vamos a ver el triángulo que tenemos, que es el mismo que teníamos antes, lo volvemos a pintar en rojo. Tenemos este triángulo donde la altura es desconocida y conocemos la apotema y la apotema de la base, o lo que es lo mismo, la mitad del lado. Si dibujáramos este triángulo aparte, voy a poner las letras para que identifiquéis mejor: beta, VHM. De aquí conocemos la apotema, exactamente, que vale 16 decímetros, y conocemos HM, que es la mitad del lado, es decir, 3 decímetros, siendo H la incógnita que marcamos en este problema. Si volvemos a aplicar Pitágoras, siempre se aplica Pitágoras para este triángulo. Ahora tenemos que la incógnita es un cateto, que es la altura. Aplicamos Pitágoras y tenemos 16 al cuadrado, que es 256, igual a h al cuadrado menos 9, más 9, perdón. De aquí tenemos que h al cuadrado será 256 menos 9, que es 247. Vale, la raíz de 247 será lo que vale la altura en metros. Vale, una vez que tenemos la altura, recordemos que el volumen era el área de la base por la altura partido por 3. En este caso, el área de la base se calcula muy fácil porque el lado de la base nos lo decían, recordar que era 6 decímetros, luego el lado al cuadrado es 6 al cuadrado igual a 36 decímetros al cuadrado. Por cierto, la altura estaba en decímetros, que había puesto metros. Bien, pues el volumen será el área de la base, 36, por la raíz de 247 partido por 3. Podéis dividir 36 entre 3, quedándonos entonces 12. 12 raíz de 247 metros cúbicos. Vale. Lo mismo, si queréis saber el valor aproximado, no tenéis más que utilizar la calculadora. Si queremos calcular el área total, al igual que hicimos antes, recordar que era el área de la base más 4 veces el área del triángulo lateral. El área de la base es 36 y el área del triángulo, vale, si buscamos el triángulo lateral, por ejemplo, BCV, B lo hago en verde, CV, perdona que se me ha movido mucho, aquí BCV, este triángulo, lo ponemos aquí aparte y calculamos su área. BCV. BC es el lado de la base y V es la cúspide de este triángulo. De aquí tenemos, al igual que antes, que la altura coincide con la apotema, la altura del triángulo, y la base, pues nos lo daba, la base eran 6 decímetros. ¿Y cuánto era la apotema? La apotema era un dato que nos daban que era de 16. 16 decímetros. Pues el área del triángulo es base por altura partido por 2, 6 por 16 partido por 2, 3 por 16, 48 decímetros al cuadrado. Bien, pues nada, multiplicamos por 4 y se lo sumamos a 36. Tenemos que es 36 más 4 por 48. Este resultado es 228 decímetros al cuadrado. Y ya habéis visto cómo de forma bastante sencilla, a partir del teorema de Pitágoras, podemos calcular el volumen y el área de cualquier pirámide, dando los datos, dos de los tres datos. O bien la apotema, de los tres datos son apotema, altura y lado. De esos tres os tienen que dar dos. A partir de esos dos sacáis el otro por Pitágoras
y ya podéis resolver el problema sin ninguna complicación más que sustituyendo los datos en las fórmulas.